¡Hey! ¿Qué rollo, mis boxeadores matemáticos? El día de hoy les traigo el tema de ecuaciones cuadráticas y su gráfica. O sea que vamos a solucionar la ecuación, vamos a encontrar sus raíces y lo vamos a graficar. Para este caso necesitamos la fórmula general. También se puede utilizar método de factorización, también podemos hacerlo. Pero en este caso lo vamos a hacer por esta forma para que se pueda entender. Ok, tenemos este ejemplo, x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Vamos a extraer sus coeficientes numéricos. Aquí tenemos x al cuadrado y como no tenemos ningún número aquí, significa que es un 1. Y como esta variable es positiva, como no se le pone un signo positivo, es un 1 positivo. En este caso la b lo extraemos de la parte lineal y tenemos que aquí está menos x. Por lo tanto sería menos 1. Sabemos que cuando no hay nada en los coeficientes numéricos significa que son un 1. Y cuando no tiene signo significa que es positivo. Aquí tenemos de la c la representa la parte independiente, que en este caso es menos 6. Y ya prácticamente extrajimos de la ecuación cuadrática el valor de a, el valor de b y el valor de c. Ahora, esos valores, esos coeficientes numéricos, los vamos a sustituir en la ecuación cuadrática. Aquí está, y dice que aquí va b. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? Menos 1. Aquí vamos a poner menos 1, y también aquí vale menos 1, porque eso también me lo da, que b está elevado al cuadrado. Y luego vamos a poner el valor de a, que en este caso es 1, que va aquí, o sea, aquí va, y luego aquí. También aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que el valor de c va en esta parte que es aquí. Y ya prácticamente sustituir los valores de a, de b y de c. Ok, después vamos a multiplicar. Este menos por este menos se hace más, por lo tanto aquí tendríamos un 1 positivo. Y luego tendríamos más menos raíz. Sabemos que esta parte tenemos que multiplicar la base las veces que me lo diga el exponente, o sea, menos 1 por menos 1, o sea, menos 1 que multiplica menos 1. Menos por menos da más, y 1 por 1 es 1. Cometen mucho el error cuando algunas personas, por ejemplo, hacen lo siguiente. Multiplican 1 que multiplica a 2. Eso no está correcto. Multiplican este 1, lo multiplican por este 2. Eso no puede ser posible. Ese es el error más común que utilizan ustedes. Entonces, menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Pero como voy a iniciar la ecuación, pues no le pongo el signo positivo. Y luego tendríamos menos por más da menos. Y este menos de esa multiplicación del resultado, menos por menos da más, por lo tanto aquí mi resultado va a cambiar a positivo. Vuelvo a repetir, este menos por este más se hace negativo, y el negativo por negativo se hace positivo. También es una de las cosas que más se equivocan. Esta parte es donde más se equivocan. Y 4 por 1, 4, y 6 por 4, 24. Aquí tendríamos 24 sobre el valor de 2 por 1. 2 por 1 serían 2. Ok, ojalá ya hayan entendido esta parte, donde este signo negativo cambia por este signo negativo. Menos por menos da más, por eso cambió a positivo. Ok, ya que tenemos esa parte de ahí, ahora vamos a sumar lo del discriminante. La parte b cuadrada menos 4ac se le llama discriminante. Y también nosotros podemos utilizar, en este caso, podemos utilizar solamente el puro discriminante para saber cuánto valen sus raíces y saber si es raíces reales o diferentes y todo eso, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces tendríamos 1 más menos raíz, sumo 24 más 1 serían 25, y esto sobre 2. Y ya tendríamos nosotros que sacarle raíz a 25, en este caso es el valor más menos 5, porque la raíz de 25 es 5. Entonces aquí viene lo interesante, donde tendríamos que poner x1 es igual a 1 más 5 sobre 2, y luego x2 es igual a 1 menos 5 sobre 2. Es lo mismo, exactamente lo mismo, lo único que hice es cambiar este signo positivo acá y este signo negativo acá. Es lo único que se realizó. Entonces tendríamos ahí x1 es igual 1 más 5 serían 6, y 6 entre 2 es a 3. Y luego tendríamos x2 es igual a 1 menos 5, ahí tenemos signos diferentes, que es del signo del número más grande. ¿Cuál es más grande, el 5 o el 1? El 5. 5 tiene signo negativo, por lo tanto va a quedar negativo. A 5 le quito 1, me quedan 4. Entre 2 es igual a menos 2. Y ya tenemos las dos raíces, que así es como se soluciona la ecuación.
por lo tanto, puedo concluir que tiene dos raíces. Tiene dos raíces, por lo tanto, vamos a graficarlo en estos momentos. Seguimos con el ejemplo y sabemos, ya solucionamos la ecuación donde tenemos que x1 vale 3 y x2 es menos 2. Entonces, vamos a graficarlo. Pero antes de eso, quiero decirles que esta parte se le llama discriminante. Se le llama discriminante. Eso significa que cuando yo quiero graficar una ecuación y quiero saber si tiene solución la ecuación, si no tiene solución o que si no solamente tiene una sola solución, aplico el discriminante, extraigo los coeficientes numéricos como hace un momento lo hice, donde A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 6, y prácticamente obtengo los valores de la ecuación. Esta es la parte del discriminante. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo y más 24. 4 por 1, 4 y 6 por 4, 24. Y 24 más 1 sería 25. Cuando el discriminante es positivo o es mayor que 0, significa que tiene dos raíces iguales, dos raíces reales y diferentes. Y podemos graficarlo. Entonces, ¿qué significa esas dos raíces reales y diferentes? Fíjense bien. X1 es 3. Por lo tanto, me voy a ir en el eje de las X, en el eje de la Y, menos Y, y en el eje de la menos X. Entonces tendríamos aquí, que en este caso, tendríamos X vale 3, o sea, aquí iría la raíz número 1. Y luego tendríamos menos 2, aquí sería la raíz número 2, Y a la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, entonces más o menos a la mitad, va a ir como por aquí así. Entonces yo puedo tener que mi ecuación pasa ahí, más o menos, y esa es mi parábola de esta ecuación cuadrática. Acuérdense que es una parábola. Es una parábola y esa ecuación es x al cuadrado menos x menos 6. Esta parábola representa esa ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática puede ser mayor que 0, entonces es positiva y tiene raíces iguales, diferentes, reales diferentes, o es igual a 0 y sus raíces solamente tiene una sola raíz, y cuando es negativo, es menor que 0, entonces las raíces son imaginarias y diferentes. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde la ecuación cuadrática no tiene solución. Acuérdense, cuando el discriminante es positivo o mayor que 0, entonces tiene dos raíces. Son reales y diferentes. Cuando el discriminante, o sea, esta parte de aquí, es igual a 0, entonces solamente tiene una sola solución. Cuando el discriminante es menor que 0 o negativo, significa que no tiene solución o prácticamente tiene raíces imaginarias y diferentes. Entonces vamos a ver este ejemplo donde prácticamente ya vimos donde tiene dos raíces y que sus raíces son reales y diferentes cuando el discriminante fue positivo, ¿verdad? Entonces hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale B? Vale 3. ¿Y cuánto vale C? Vale 6. Tiene 6. Tiene 6. Entonces ahí tendríamos nosotros que poner aquí el 3, aquí el 3, aquí el 1, aquí el 1 y aquí el 6. Está bien fácil eso, ¿verdad? Entonces ya prácticamente quedaría menos 3, ¿verdad? Y luego más menos raíz. Ya sabemos que debemos de multiplicar 3 por 3 o 9, no 3 por 2, porque eso no está correcto. 3 por 2 mucha gente lo hace. 3 por 2, debe ser 3 por 3. 3 por 3 son 9, y luego menos, quedaría menos por más da menos, y menos por más da menos. Por lo tanto, mi resultado sería negativo. Y 6 por 4, 24. Y 2 por 1, 2. Entonces ya tenemos ahí. Lo resolvemos rápido en un solo golpe, no paso a paso. Si tú quieres saber algo, te voy a dejar en la descripción donde dejo paso a paso cada una de las cosas. Entonces tendríamos aquí menos 3 más menos raíz, ¿verdad? Hago la sumatoria. 9, tengo dos números con signos diferentes. El 24 tiene signo negativo y es el más grande, entonces va a quedarse el signo del número más grande. A 24 le quito 9, me quedan 15.
Por lo tanto, mi discriminante fue negativo, es menor que 0 o es un número negativo. Eso significa que la ecuación tiene raíces imaginarias y diferentes, pero no tiene solución en la parte real. Eso significa que mi gráfica, ¿verdad? Mi gráfica, en este caso, estas son las menos x, estas son las x, estas son las menos y esta es y positiva. Por lo tanto, fíjense bien, cuando la parte de aquí de adentro que se llama discriminante es menor que 0 o es un número negativo, significa que la ecuación, que la parábola no va a pasar, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar por el eje de las x, no va a pasar por el eje de las x, y esa sería mi parábola. Esa sería mi parábola. No va a pasar por el eje de las x. No tiene solución en la parte real. Sus raíces son imaginarias y diferentes. Entonces no pasa, ¿verdad? No va a pasar. No, puede pasar también por aquí sin ningún problema. O por acá sin ningún problema. Pero no tiene que tocar al eje de las x. No va a tocar al eje de las x. Entonces, así es como funciona. Vamos a ver otro ejemplo donde la raíz, el discriminante es igual a 0. En este ejemplo, menos 9 al cuadrado más 12x menos 4, extraemos los coeficientes numéricos. A vale menos 9, B vale 12 y C vale menos 4. Los sustituimos en la ecuación, en la fórmula general. Aquí va B, aquí va B, aquí va A y aquí va C. Y ya los sustituimos. Entonces quedaría menos 12 más menos raíz, ¿verdad? 12 por 12 es 144, y menos por menos da más, y más por menos da menos, por lo tanto eso sería negativo. Este menos del 4 por este menos del 9 se hace positivo, ¿verdad? Se hace positivo. Y este positivo del resultado de la multiplicación, este positivo por este negativo, sí se hace negativo. Y 9 por 4 serían 144 negativo. Sobre 9 por 2, 18, pero como más por menos da menos, entonces sería menos 18, ¿verdad? Ahí quedaría menos 18. Entonces ya, esta parte de aquí se hace 0. Menos 44 más 44, pues se hace 0. Entonces tendríamos aquí que esto es el igual, ¿verdad? Y tendríamos menos 12 más menos raíz de 0 sobre menos 18. Por lo tanto, no va a tener solamente una solución. Sus raíces son reales e iguales. Es la misma, las dos raíces. Entonces, prácticamente nos quedaría esto es igual a 12 sobre menos 18, a menos 12, ¿verdad? A menos 12, ¿verdad? Nos quedaría menos 12 sobre menos 18. Y entonces ahí tendríamos que menos entre menos da más, y la mitad de 12 es 6, la mitad de 18 es 9, se hace positivo porque menos entre menos da más. Y la mitad de 6, si divido el 6 entre 3, eso me da 2. Y si divido el 9 entre 3, eso me da 3. Y entonces tendríamos este valor de ahí. Entonces, ya prácticamente ahí podemos graficarla. ¿Cómo podemos graficar la ecuación? La graficamos bien sencilla, bien sencillo. Prácticamente ahí tendríamos que tener, si se fijan, eso es un menor que 1. A mi 1, o sea, de 0 a 1, yo voy a fraccionarlo en 3 partes, 1, 2, 3, que es lo que me dice el numerador. Y el numerador, las veces que va a tener. Por ejemplo, aquí va a tener mi 1, esto vale 1 ahí. Entonces, aquí 0 a 1, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a fraccionar ese 1 en 3 partes iguales. 1, 2, más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, ¿cuántas voy a agarrar? Voy a agarrar 2. Por lo tanto, mi raíz está aquí. Esta sería mi raíz. Entonces, por ahí va a tocar mi gráfica, por ahí va a pasar, ¿verdad? Mi gráfica, mi parábola, por ahí va a pasar. Ahí lo va a tocar y luego de ahí se sube. Esa es mi parábola. Esa es mi parábola. Esta es mi ecuación y esta sería mi parábola, ¿verdad? Si se fijan, vuelvo a repetir, solamente cuando el discriminante, ¿verdad?
Cuando el discriminante es 0, significa que va a tener solamente una raíz o dos raíces iguales, ¿verdad? Aquí va a pasar, aquí exactamente pasa, y así se comportaría mi parábola. Miren, ya para concluir así este tema de las ecuaciones con sus gráficas, podemos nosotros determinar en el discriminante, con la utilización del puro discriminante, que es lo que va dentro de la raíz, es el discriminante, podemos concluir que cuando el discriminante lo podemos aplicar solito, b al cuadrado menos 4ac, lo aplicamos nada más a esa parte de la fórmula general, que es el discriminante. Cuando el discriminante d positivo, entonces tiene dos raíces reales diferentes y va a pasar por el eje de las x. Cuando el discriminante d 0, son raíces reales e iguales y va a pasar solamente la puntita por el eje de las x. Y cuando la raíz, el discriminante, perdón, sea negativo, entonces las raíces son imaginarias diferentes. Vamos a ver este ejemplo, que es la aplicación del discriminante. 5 por 5, 25. 25 menos 4 por 2 son 8. Y menos por más da menos, y menos por más da menos. Por lo tanto, eso, 25, tenemos ahí, 25 menos 8 es 17. Eso es 17 positivo. ¿Es positivo o es mayor que 0? Eso significa que mi raíz tiene dos raíces reales y diferentes y va a pasar por el eje de las x. Va a pasar así mi ecuación. Mi parábola va a pasar así. Va a pasar. Estas serían las dos raíces. Ahora podemos ver este ejemplo donde tiene que dar 0, 4 por 4, 16, ¿verdad? 16, y menos por más da menos, y menos por más da menos. 4 por 4, 16, y 16 por 1, pues 16. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, como es igual a 0 el discriminante, entonces la ecuación tiene dos soluciones, pero son iguales. Por lo tanto, va a pasar, ¿verdad? Va a pasar por una parte. Solamente va a pasar. Esas dos raíces son iguales, son exactamente iguales y nomás va a tocar, ¿verdad? El eje de las x, las va a tocar nada más ahí. Esta sería mi parábola, parábola. Ok, cuando el discriminante sea menor que 0 o negativo, entonces las raíces serían imaginarias diferentes y no pasaría por el eje de las x. Aquí tenemos el 2, por ejemplo, y luego 5 por 4 son 20, menos 20, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tendríamos menos 18. Tendríamos menos 18. Entonces, la gráfica de esa ecuación no va a pasar por el eje de las x. No va a pasar. No va a llegar al eje de las x. Porque son raíces imaginarias y diferentes. Y así podemos concluir con el discriminante, podemos saber qué tipo de gráfica se va a comportar la ecuación cuadrática. Donde pasa por el eje de las x, solamente toca el eje de las x o no toca el eje de las x. Y lo que lo manda es cuando el discriminante es positivo, cuando el discriminante es 0 y cuando el discriminante es negativo. Así hemos concluido, mis boxeadores matemáticos, el día de hoy en la ecuación cuadrática con sus gráficas. ¡Ánimo, México! Estamos boxeando las matemáticas en un mundo de números. ¡Ánimo, México! Saludos desde Sayula, Jalisco.